Voy a empezar a hablar con Alejandro Laurnagaray, que muy gentilmente nos va a acompañar durante todo el programa. Decíamos que hay una gran tensión en lo que tiene que ver en esta relación con Estados Unidos e Irán. Sí, sí. Vimos fotos inclusive muy fuertes de personas que estaban colgadas. Es duro decirlo así, pero esa era la fotografía. Sí, sí. ¿Qué es lo que pasa concretamente, Alejandro? Bueno, a ver, el Golfo Pérsico desde hace décadas es un lugar una región de mucha tensión. Por supuesto, es el lugar donde se encuentran las mayores reservas petroleras a nivel mundial. Aproximadamente entre todos los países de la región tienen más del 60% del petróleo, que es la energía, que es un insumo imprescindible para cualquier país, industria, para el desarrollo. Así que ahí están los ojos puestos de todas las potencias globales, ¿no? Bueno, viniendo a la hora, esta tensión en particular, Irán ha venido en estos últimos años, sobre todo después de la firma del acuerdo nuclear en 2015, Hmm. ha buscado insertarse económica, política y diplomáticamente en el mundo. En un principio del gobierno Obama, con el visto bueno, todos firmaron, prometían no desarrollar armas nucleares y a cambio se le eliminaban algunas sanciones y se le abrían las puertas para sentarse en el mundo, ¿no? Que Sí. venía siendo muy castigado antes por Occidente y fundamentalmente por Estados Unidos. Bueno, con la llegada de Trump cambia la cuestión. Trump, mucho más cerca del gobierno israelí y del gobierno de Arabia Saudita, al cual Obama había tenido sus chisporroteos con Israel justamente por el acercamiento a Irán, ¿no? Ujú. Enemigo, o sea, Irán es enemigo íntimo de Israel y de Arabia Saudita. Claro. Entonces, Trump se acerca a estos dos gobiernos y anuncia el año pasado salirse del acuerdo con Irán y implica nuevas sanciones y una presión geopolítica, política y militar fuerte para debilitar a Irán, que había estado ganando espacios en la región a costa de la influencia israelí. O sea, Irán e Israel y Arabia Saudita se disputan Sí. aliados y regiones y una influencia política en la región. Ujú. Bueno, Estados Unidos dice, bueno, yo voy a estar con Israel y con Arabia Saudita, vamos a presionar a Irán, vamos a debilitar a Irán para que no tenga armas nucleares y para sacarlo, para eliminar la influencia en la región. Irán bueno, apoya a Hezbollah, bueno, que Sí. ahora la Argentina lo ha declarado como grupo Grupo terrorista, terrorista, sí. antes solamente, porque Hezbollah tiene una rama militar y una rama política. Sí. Antes solamente Argentina consideraba terrorista la rama militar. Ahora incluye a toda la rama política que están metidos en el gobierno del Líbano, etcétera, etcétera. Bueno, Irán que es aliado y apoyo de Hezbollah, aliado de Siria, y que son todas regiones donde Israel, Estados Unidos y Arabia Saudita tienen los ojos puestos, ¿no? Que había, bueno, un objetivo claro de derrocar a Bashar al-Assad. Irán lo respalda, militarmente también, y ahí está la puja en la región. Ujú. Pero Aparecen. perdóname, Obama no veía este problema con Irán porque yo siempre veo al mundo como aliados, ¿no es cierto? Sí, Países aliados de sí, ciertos o potencias aliadas de ciertos países. Y vos decís que en el 2015 se firmó este acuerdo sí. y Obama, digamos, no sé si decir que era un aliado de Irán, pero de alguna No, no. manera, Bueno, era la posición de política exterior de Obama. Darle la oportunidad a Irán de no desarrollar armas nucleares y de insertarse en el mundo. Lo que pasa que, como decía recién, Obama no estaba tan cercano al gobierno de Israel y al de Arabia Saudita como sí lo está Trump. Bueno, mm, que Trump tuvo mucho apoyo en la campaña de los sectores israelíes y bueno, es un socio fundamental. De hecho, tuvieron desencuentros el gobierno de Obama con el gobierno de Israel en su momento, plantones, o sea, fue ríspida la relación, después se acercó un poquito, pero bueno, era la posición, sí. como la tenían con respecto a Cuba también diferente, con respecto a el involucramiento en guerra que Obama se involucró, derrocó a Gaddafi en Libia. De hecho, tiró muchas más bombas que Trump. Trump prácticamente
más allá de Claro. tirar un par de bombitas en Siria, avisando antes, no se metió en ninguna guerra Trump Claro. Pero hasta este ahora. conflicto Pero puntual se desata entonces el año pasado cuando Trump decide retirarse de ese acuerdo. Exactamente, Bien. exactamente. Los demás aliados, estamos hablando de Europa, de Rusia y de China, de las potencias de Europa, estamos hablando de Alemania, Francia, querían mantenerlo, quieren mantenerlo. Entonces, por un lado, por lo bajo le dicen a los iraníes, esperen el año que viene a ver si pierde Trump y esto podemos retomarlo. Pero los iraníes, que están la economía de Irán está en una crisis tremenda por el agravamiento de las sanciones de Estados Unidos y por la presión diplomática y política. De hecho, a ver, hace horas Estados Unidos sancionó, porque para que entendamos que esto Estamos hablando involucra siempre de sanciones económicas. sanciones económicas. Sí. Por ahora sanciones económicas. Pero bueno, la tensión militar ahí en el Golfo Pérsico aumenta, Ujú. aumenta. Por ejemplo, Gran Bretaña retuvo a un barco iraní en el estrecho de Gibraltar, que eso ya es una mayor injerencia más allá de ciertas sanciones. Lo retuvo al barco y ahora prolongó, lo va a tener 30 días más retenido. Irán retuvo un barco británico. Eso ya me empieza a preocupar a mí un poco. Bueno, Si yo te pregunto hoy, Alejandro, si hay sí, posibilidad de, porque me decís que Trump bombardeó menos que sí, casi Obama, nada. Sí, casi nada, nada. sí. Pero si yo te pregunto hoy si en medio de esta tensión existe una posibilidad, no sé si de una guerra, pero No, de bombardeos nuevos, a por ver, ejemplo. la posibilidad de guerra está siempre latente, sobre Mm, todo con un Estados Unidos que ve peligrar distintos intereses, varios intereses en distintas regiones del mundo y está viendo de qué manera retener esa influencia y ese poder, porque Estados Unidos está decayendo en cuanto a que aún es la primer potencia mundial, pero está decayendo un poco en su poder. Entonces está viendo con qué regiones puede, ¿no? Decirlo para que la gente lo entienda, con qué regiones se queda y no cede. ujú. ¿No? Sede en Corea del Norte, sede en Siria, porque el objetivo era derrocar al gobierno sirio. Y bueno, y con Irán está primero tratando de sacarlo de Medio Oriente para que avance Israel y Arabia Saudita. Y bueno, puede decantar en una guerra, como no. Por por ahora son ahora, solo las sanciones económicas y, bueno, eso. Y dijeron que no quieren, tanto desde el lado de Irán como de Estados Unidos, lo dijeron, y esto no es solamente una frase, sino que es la intención de no entrar en conflicto militar directo, ujú, ¿no? Sí, que te derribo un dron, que te acuso de que tiraste unos petardos a un barquito, que por claro. ahora a ver, Irán dijo hace también horas que detuvo a 17 agentes, 17 iraníes que trabajaban para la CIA, Ahí está, a que, eso quiero llegar, porque bueno, mencionaba yo hace un ratito el tema de las fotos que recorren el mundo, por sí, supuesto, y aparentemente son de esa red de espías de la CIA que sí, el régimen iraní considera que eran sí, espías y por eso los condenó a muerte. claro. A ver, Trump dijo que no, que es mentira, que no hay Trump dijo que ningún... es una información Sí. falsa. Es que en términos de inteligencia, de los servicios de inteligencia, son informaciones contra informaciones, que es falso, que es verdadero, falsas verdades, es una cosa que, a ver, en concreto uno puede creer a uno y a otro, pero en términos de los servicios de inteligencia, que, a ver, de los principales países actúan en todo el mundo. Hmm, Y en América Latina también. No, esto no es un secreto para los que estamos en esta cuestión. O sea, los claro. servicios de inteligencia de las principales potencias que tienen intereses en todo el mundo, actúan en todo el mundo. Pero Entonces, será una estrategia entonces de Donald Trump, porque según lo que vos me decís, el régimen iraní pudo haber matado a estas personas puede o ser, no. como no, que las haya detenido, que las tenga retenidas, porque no dice que son norteamericanos, dice que son iraníes que trabajaban para la CIA. Es totalmente probable. Hmm. No sería extraño. No sería extraño, porque por un lado los servicios de inteligencia, a ver, envían agentes propios a hacer inteligencia, a recabar información, a trabajar con las embajadas, y por otro lado tercerizan, contratan locales, sea hasta se han dado casos de funcionarios o gente X o de fuerzas de seguridad que les espíen para ellos. Claro.
también hay historias de dobles agentes, triples agentes. Es fascinante el mundo de la inteligencia. Y esto no de ahora. Desde la Guerra Fría hay miles de historias súper interesantes de cuestiones de inteligencia y Claro, los que no contrainteligencia. estamos tan metidos en la cuestión internacional, así como estás vos, por ejemplo, Sí. a mí me parece de película Sí, escuchar bueno. hay agentes de la CIA, infiltrados, todo Es ese tipo de cosas que uno ve en las películas, Tiki, ¿viste? yo te digo, la realidad supera la ficción de lo que vemos Me en las imagino. películas. Y esto es totalmente probable. Uno puede decir, sí, bueno, Irán dice eso, Estados Unidos dice que es falso, pero todo puede ser. Y todo puede pasar. Y este siglo es fascinante, interesante y peligroso también, porque estamos viviendo una confrontación que se ve cada 2 o 3 siglos, que es cuando una potencia, una superpotencia está en declive y otra u otras están surgiendo donde van a desplazarlo del podio del primer lugar en cuanto a potencia mundial. Y esto lo estamos viendo porque está sucediendo con Estados Unidos, que está decayendo poco a poco, y en este siglo vamos a ver, de acá a mitad del siglo, como China y a su modo Rusia Sí. emergen como otras potencias. Por eso vemos tanta rusofobia, como podríamos decirlo, que se llegó hasta aquí. Acá están diciendo que los rusos están operando para que pierda el gobierno, y en toda Sí, es América verdad. Latina. Sí, sí, Y sí. antes de venir estaba declarando en Estados Unidos, también por el tema de la injerencia rusa en los Estados Unidos. A ver, ¿qué hay de verdad? Es mentira, es un invento, es una operación de los servicios de inteligencia para acusar a Rusia y tener una razón para meterse más en los asuntos internos de los países, tanto de América Latina como en Medio Oriente y otra parte del mundo. Todo puede ser. Pero de alguna manera, entonces, es una pugna de poder, Por en supuesto. definitiva. Pero vos, ¿sabés que me quedo pensando? Porque mencionaste al comienzo de esta charla el tema del petróleo, que Sí. es lo fundamental, me parece. Ujú. Teniendo en cuenta que el tema principal y económico, digamos, que mueve todos estos conflictos es Sí. el petróleo, Sí. uno podría llegar a pensar que esto nunca va a tener un fin. Hasta que el petróleo deje de ser la principal fuente de energía, vamos a tener estos conflictos. Si en Medio Oriente no hubiera petróleo, no tendríamos ni terrorismo, ni conflicto, ni tensión, ni nada. Claro. Y además, bueno, hay rutas de comercio también por ahí que son muy importantes. Es una cuestión, es una disputa económica, es una disputa comercial, por los recursos, por las rutas. Sí. Se suma ahora la tecnológica, que antes la venía liderando Estados Unidos la cuestión, y ahora China le está disputando seriamente el liderazgo tecnológico. Por eso vemos también surge ahora lo de Hong Kong. Y vos decís, ¿qué pasa con Hong Kong? Y bueno, porque en Hong Kong, y nos llega tanta información de Hong Kong, Hong Kong. Sí. Bueno, porque ahí Estados Unidos está viendo un punto débil para atacar a China. Esto no es solamente te Recién me pongo dijiste que aranceles, te Estados saco Unidos aranceles. está perdiendo poder de alguna manera. Exactamente. Es lógico, pasó a lo largo de la historia de los siglos. ¿Qué tipo de poder? ¿Poder económico? ¿Poder en cuanto a lo gubernamental? ¿Qué tipo de poder? A ver, está perdiendo, por un lado, poder económico. A ver, el ingreso del salarial de los norteamericanos hace 40 años que está estancado. Hay Ujú. una crisis que es estructural en la economía de Estados Unidos como superpotencia. Sí, Está perdiendo, bueno, poder económico. Con la globalización, que Estados Unidos fue el mayor impulsor de la globalización y del libre comercio hacia afuera, sí. bueno, se vio justamente debilitado, porque las cadenas globales de valor se fueron expandiendo en otras partes del mundo, sobre todo en Asia. Entonces Estados Unidos perdió muchos empleos, muchas industrias, mucho valor agregado, y se convirtió también en un exportador de recursos naturales, está bien, de algunas industrias, pero en un importador neto. Esto le generó un fuerte déficit fiscal, un fuerte déficit comercial, o sea que con China el déficit comercial, o sea que importa más de lo que le exporta, es enorme, es de cientos de miles de millones de dólares. Está bien, Entonces, entonces entiendo que no es una responsabilidad del gobierno actual, el gobierno de Donald Trump, no, sino que no, el mundo está cambiando exactamente, y eso hace que Estados Unidos pierda el poder, que ya exactamente. no tenga el poder que tenía antes. Todas las potencias a lo largo de la historia, cuando tuvimos el Imperio Británico, que fue la mayor potencia mundial, y estaba destinada también a declinar. Claro. Y desde el ascenso de Estados Unidos, ya
llegó a ser, ¿no? Se fue consolidando como primer potencia mundial luego de la Segunda Guerra Mundial, porque fue el único que estaba más o menos enterito. Y se consolidó, impuso el dólar como moneda de cambio global, impuso las normas del comercio, más o menos, después impuso la globalización y los mismos sectores de poder dentro de Estados Unidos, que fueron sobre todo los bancos, las financieras y las grandes corporaciones, que fueron teniendo cada vez más y más poder, prácticamente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? A grandes rasgos, se hicieron dueños del gobierno y son los que hoy gobiernan Estados Unidos. Por eso la gente, por eso es la crisis de la democracia en Estados Unidos y en la Unión Europea, porque ¿quién gobierna y para quién se gobierna? Claro. Y esto no es Trump. Claro. Es más, fueron más los demócratas que el mismo Trump. Claro. Trump sale para decir, bueno, a ver, vamos a salvar un poco la integridad hacia adentro, pero está generando también él una grieta fuerte con los demócratas. Claro. ¿No? Con su... Algunos pueden ser arranques improvisados, pero hay una estrategia de comunicación muy clara en cuanto a las cuestiones de racismo, de inmigración y todo lo que se le acusa a Trump desde el sector de los demócratas. ¿Cuándo ¿no? hay elecciones en Estados Unidos? El año que viene. El año que viene. Ya están en campaña. Lo que vemos es campaña política. Claro. Ya lo vemos es campaña política. Claro. Y bueno, ¿no? O sea, nosotros lo tenemos a Trump como el anti-inmigración, el racista, el xenófobo, pero el que deportó más fue Obama, no fue Trump. Claro. ¿Y cómo viene? Bueno, están en campaña, ¿no? Todavía. ¿Cómo viene? Y dicen, los demócratas dicen, tenemos encuestas que le ganamos, y Trump dice, es todo mentira, voy a ganar yo. ¿Qué tema ese? Porque encima, ahora que se habla mucho de las fake news y... Ay, hay que tener... Abundan, sí. Y por ahí es muy pronto, ¿no? Esto va a ser en noviembre, el año que viene, y... Sí. De acá a unos meses se podrán ir viendo algunas encuestas un poco más cercanas a lo que puede ser la realidad, ¿no? Pero sí, todo puede pasar y en este momento de tanta incertidumbre a nivel global, porque decís, bueno, a Huawei, la empresa china que la han castigado todo, pero ganó 30% más que el año anterior y el año que viene va a desplazar, perdón que la nombre, ¿no? a la coreana Samsung como primera en ventas a nivel global. Y vos decís, ahora en un rato vamos a hablar de todo lo que pasa con China y esto que me mencionas de la globalización y cómo va cambiando la cuestión económica por estas expansiones de otros países. Es la estructura del comercio y de la economía está cambiando. Exactamente, qué interesante, Alejandro. ¿Vos das clase en la universidad? No. Deberías, deberías, porque de verdad que explicas muy, muy claro. Lo quiero decir al aire, porque me parece espectacular y que todos podamos entender todos estos movimientos que se dan a nivel internacional. Se va a quedar Alejandro Laurna Garay con nosotros hasta las 2 de la tarde.